Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buen día. El día de hoy hablaremos de un tema sobre cómo aprender a reconocer las señales que aparecen en nuestra vida desde una perspectiva de autoconocimiento y vamos a apoyarnos también en los registros akáshicos. Vamos a explorar por qué a veces no las vemos y cómo distinguirlas con equilibrio y de qué manera pueden convertirse en una oportunidad para crecer y para aprender un nuevo camino. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de ¿y si la vida lleva tiempo hablándote, pero no has aprendido a reconocer sus señales? O quizá alguna vez has sentido que una coincidencia es demasiado perfecta como para ignorarla. O también es probable que, ¿cómo saber que acabas de vivir una señal o que simplemente fue una casualidad? Vamos a ver 5 puntos que nos pueden apoyar en esta disyuntiva, en esta distinción en cuanto a la vida ya me está hablando y no encuentro las señales correctas o no puedo en sí tener una respuesta correcta para saber si tengo que seguir esa señal o simplemente fue una casualidad. Pueden escribir en el chat incluso si alguna vez han tenido algún tipo de casualidad, tan casualidad que se vuelve imposible o es muy difícil ignorarla. Nosotros nos vamos a basar en la premisa que a través de los registros akáshicos en el taller podemos observar cómo, pues, entre las consultas que realizamos en registros akáshicos, este Wi-Fi, este Akash, nos habla a través de experiencias y nos habla a través de aprendizajes. Los aprendizajes de los consultantes también nos funcionan y nos sirven demasiado para hacer este tipo de resumen y este tipo de seguimiento. Ahora, una cosa muy importante que nosotros en el taller de registros akáshicos siempre enseñamos es que cuando nosotros pedimos respuestas, y esto es una regla general y universal, cuando tú estás en busca de una respuesta, cuando tú estás en busca de un nuevo camino, nuevos rumbos, el universo está obligado a responderte. El universo siempre, sí o sí, te va a dar la respuesta. Pensamos que no nos las da porque nosotros queremos o tenemos la expectativa de recibirlo de una forma específica, de una forma fija. En este mundo social y en esta nueva realidad nos han enseñado a dudar de nuestras capacidades de percepción, a dudar de nuestras capacidades de conciencia, porque nuestra conciencia es la que realmente viaja y prevalece a lo largo del tiempo, a lo largo de las dimensiones, a lo largo de las multidimensiones, etcétera. Nosotros estamos al mismo tiempo viviendo todo eso en conciencia, pero se está reflejando más la percepción en este momento por nuestra 3D, porque estamos aquí materializados, porque estamos viviendo una experiencia que conlleva varios cuerpos energéticos, conlleva la conciencia, conlleva nuestro cuerpo físico y conlleva todo nuestro cuerpo energético. A su vez que nosotros estamos viviendo la experiencia multidimensional o tridimensional en este momento, nuestro organismo también está viviendo una especie de un propio universo. Bueno, dando este pequeño introducción, es parte de lo que vemos en el taller de registros akáshicos. Incluso está por comenzar una nueva generación, un nuevo taller con una nueva generación. Igual para las dudas y preguntas también pueden hacerlo de forma directa en mensaje. Y lo que vemos ahí es esta parte y esta exploración de cómo es que tenemos que aprender a creer en las señales, aprender a creer que el universo realmente nos responde cuando nosotros tenemos una duda.
Este es el modo en que todas las cosas llegan a nuestra vida, cuando le abrimos la posibilidad a tener la información que necesitamos. Todo en este mundo camina, en este mundo, en este universo y en todas las realidades, todo camina a su vez empujándose unas a otras. Es decir, que cuando nuestro nivel o frecuencial más abajo que nosotros empieza a crecer y empieza a subir de nivel, empieza a empujar a las demás realidades. Entonces, esto sucede también en nuestra vida y lo vamos a ver claramente expresando no solamente en nuestra vida. Si nosotros tenemos una etapa que antecede a nosotros, por ejemplo, la infancia llega a tener una evolución donde ya llega una adolescencia. Cuando llega esa adolescencia, comienza a impulsar a que la adolescencia se desarrolle. La infancia queda atrás y sucesivamente vamos evolucionando. Después de que estamos viviendo en la adolescencia, llega un momento de adultez. Esa adultez comienza a ser impulsada por la misma frecuencia que ya se vivió de la pubertad. Sucesivamente es lo que va sucediendo en nuestra evolución personal. Llega un momento donde, ¿qué sucede si partes o rasgos de nuestra infancia no evolucionan energéticamente hacia la pubertad, no evolucionan energéticamente hacia la adultez? Y sucesivamente vamos cargando con esa parte de la niñez que no evolucionó. Bueno, pues son los famosos traumas o situaciones de infancia no resueltas. Heridas de la infancia comienzan a llamarse de esa forma y sucesivamente en cada etapa vamos cargando o arrastrando alguna situación que no pudimos sobrellevar o que no pudimos llevar a otro nivel. En el taller de registros akáshicos, eso es precisamente lo que exploramos. Toda esa información a nosotros como consultores de registros, pues nos va dando una guía y esa guía a su vez la unimos a toda la experimentación o a toda esta ciencia, a lo que son la psicología, libros, autores, etcétera, donde todos comienzan a coincidir, cada uno en su ámbito, claramente, porque la ciencia como tal no va a hablar de algo que no tiene totalmente comprobado, pero en este caso nosotros vamos a dirigirnos a estas señales cuando nosotros pedimos una respuesta. Nos encontramos en un punto donde no sabemos incluso qué hacer, qué decidir. Por muy simple que parezca, la respuesta siempre va a llegar a nosotros. Si estamos a punto de decidir qué es lo que yo debería de estudiar, a qué debería de dedicarme, en ese momento las respuestas van a comenzar a llegar a mi vida. Tenemos que aprender a creerlos, pero bueno, eso será, como les comento, la profundidad de llegar a creer es todo un proceso de preparación, es todo un proceso de concientización que lo hacemos a través del taller de registros y que se lleva con prácticas y seguimiento. Pero en este caso vamos a dar unos puntos para poder nosotros hacernos conscientes si esas señales están llegando. Ahora, si eres tú en este momento que tienes un problema, que tienes una disyuntiva, que te sientes estancado, que no sabes qué decisión tomar, incluso como lo vimos en el en vivo pasado, tenemos algunas amistades, situaciones, personas que están a nuestro alrededor que nos sentimos mal por pensar que ya no deberíamos de convivir con esas personas. ¿Por qué? Porque simplemente tienen gran parte de nuestra vida. Ya los llevamos en la mochila de cajón y los damos por hecho, porque son personas que nos acompañan desde la infancia, porque incluso son familia o primos que nos hemos llevado desde la infancia, pero nos sentimos mal y nos culpamos porque creemos que llegó el momento de terminar con esa relación tan cercana y eso es verdad, es el momento de dar paso a una nueva relación, no romper y dejarnos de hablar, obviamente. Nos referimos al tiempo energético que le vamos a dedicar a una nueva persona, a una nueva experiencia. Y para eso sí tenemos que dejar atrás esa experiencia que nos ayudó en su momento o, como lo estuvimos hablando al principio,
es una etapa evolutiva que nos está impulsando a crecer y necesitamos darle paso a la nueva etapa. Aquí, en este momento, vamos a ver como la pregunta número 1, pues, ¿qué son realmente las señales? Estas señales del universo obligadas a responderme cuando yo necesito una respuesta. Desde la perspectiva de los registros akáshicos, la vida está en constante comunicación con nosotros, pero muchas veces las respuestas no llegan como una voz muy clara, sino a través de una experiencia de personas, también llega como a través de símbolos, de situaciones, y esto llama nuestra atención, porque al aprender a reconocerlas requiere una presencia y una apertura por nuestra parte. Puede llegar a través efectivamente de alguna persona o de alguna situación que casualmente, vamos a llamarlo de esa forma, casualmente coincide con lo que yo estoy viviendo o con la situación que yo quiero resolver en ese momento. Comienzo a ver una serie y esa serie o una película y esa película también se encuentra viviendo la misma situación que yo y a la vez la forma de resolverlo, sabemos que es la respuesta y sabemos que es la forma en que nosotros podríamos proceder. Ahora no le damos total importancia porque lo estamos observando como una película, porque nos han enseñado a que las películas son películas, no hay señales ahí, y nosotros aprendemos a cerrarnos a todas las posibilidades. ¿Qué entendemos por una señal? Una señal es una experiencia que nos invita a detenernos, ¿sí? Es una reflexión o es prestar atención a algo muy importante en nuestro proceso de vida. Las señales automáticamente, cuando nosotros vemos la señal de alto, sabemos lo que significa. Es una señal de alto, es una señal de siga. Si nosotros vamos a otro país donde no hablamos el idioma, a través de los dibujos en los señalamientos de las calles, vamos a darnos cuenta que el lenguaje universal es el de los símbolos, los dibujos, y podemos dar a entender que quizá el lugar o la calle donde paso va a haber una escuela. Lo voy a entender porque la señal va a ser muy clara. De esta forma se presentan las señales también. Hay señales internas y señales externas. Algunas se manifiestan como intuiciones, como emociones o como sueños. Otras aparecen mediante conversaciones o coincidencias con acontecimientos inesperados. Todas estas señales, también las que recibimos en los sueños, logran tener una visión y una respuesta. Los sueños logran ser bastante amorfos para nosotros y para lograr descodificarlos, pero como comentábamos de las señales universales en cualquier parte del mundo, que una mano en la calle, en un semáforo, puede significar ese alto, que no tienes el siga constante. En los sueños va a pasar algo muy similar. Podría ser que no entendemos totalmente el sueño completo porque sabemos que es totalmente amorfo. Aquí también hay un capítulo donde hablo de los sueños, cómo es que los registros akáshicos nos hablan o nos expresan cómo se viven los sueños. Pero hay algo que nunca va a cambiar en un sueño, algo por lo que nosotros siempre nos vamos a guiar, que es un lenguaje universal, que es la emoción, la vibración de emoción. Cuando ese sueño nos habla a través de una respuesta que la simbología, los significados o la trayectoria del sueño logra ser bastante amorfo, no logra ser ecuánime, lo que tenemos que observar en primera instancia es la emoción que nos está dejando ese sueño, la emoción y la vibración de esa chispa es lo que nos va a dar la respuesta en ese momento. Aunque no logremos descodificar el sueño, aunque la simbología o el signo no nos dé como tal el mensaje como tal. La vibración siempre va a responder a un lenguaje universal. Esas son parte de las señales internas que podemos recibir. Ahora también la vida misma también nos habla cuando pedimos respuestas.
En los registros akáshicos se considera que el aprendizaje puede llegar de muchas formas. Lo más importante es buscar mensajes en todo, sino no buscar los mensajes en todo, pero permanecer atentos a que aquello se puede repetir con un sentido o con otro. Estas señales van a estar constantemente hablándonos del mensaje o de la respuesta que nosotros estamos solicitando. Tenemos que desarrollar nuestra conciencia. ¿Y qué significa desarrollar conciencia? Significa sí algo más profundo que solamente el significado como tal de la palabra, pero conlleva un entrenamiento. Desarrollar la conciencia conlleva un entrenamiento porque todos nos hacemos conscientes en algún momento de situaciones que están pasando en nuestra vida. En este caso vamos a referirnos a las señales. Sabemos que constantemente las señales han estado siendo presentes y están hablando respectivamente de la información o de la duda que yo tengo o del problema que estoy viviendo en ese momento en mi vida. Las señales suelen ser constantes y la forma de hacerme consciente es que puedo captar que van varias veces que yo veo esa respuesta o que yo veo cosas en la tele que tienen que ver con mi situación. Cuando lo reconozco, me hago consciente. Cuando me hago consciente, me pongo atención y entonces comienzo a darme cuenta que la respuesta efectivamente está llegando a mi vida. El segundo punto que podemos nosotros observar o del segundo punto que vamos a hablar es por qué a veces no las vemos. No siempre es que las señales no existan, sino que muchas veces estamos tan ocupados y preocupados buscando o tratando de recibir una respuesta específica que dejamos de observar lo que ocurre frente a nosotros. La claridad va a comenzar cuando aprendemos a hacer una pausa. También tenemos que pausar, también tenemos que detenernos cuando estas señales ya estamos siendo conscientes de que están apareciendo en nuestra vida. Debemos de dar una pausa para poder escucharlas, para ver qué tan frecuente es esa señal o qué está expresándome de fondo esa respuesta que está llegando a mí. El escucharla o el no hacer esta pausa es precisamente la razón por la que no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Bueno, también es parte del ruido de la mente. ¿Sí? Las preocupaciones, el estrés, el exceso de pensamientos, eso nos puede impedir observar con claridad y necesitamos tomar una pausa. Cuando tenemos varias situaciones que resolver, debemos de darle prioridad a solo una cosa. ¿Cuál? La que en ese momento consideremos que es algo más urgente. Pueden ser 5 cosas muy urgentes, pero necesitamos darle tiempo a una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a escuchar estas señales o este sentido y esta conciencia que vamos a empezar a desarrollar, a intuir para poder tener una respuesta. Darle su tiempo a la respuesta, darle su tiempo al problema es la forma correcta de aprender a escucharla. Cuando no le damos ese tiempo, sentimos que la respuesta nunca llega. Pedimos respuestas a nuestro ser creador, a lo que nosotros creemos o en lo que nosotros tenemos fe y no llega la respuesta. El punto está en que necesitamos callar el ruido de la mente para darle tiempo a escuchar esa respuesta. También tenemos aquí otro punto por el cual no vemos nosotros esas respuestas, es querer respuestas inmediatas. Nosotros queremos siempre tener un ya inmediatamente. Cuando exigimos una respuesta en un momento determinado, podemos pasar por alto que la vida ya nos está mostrando esa respuesta. Si no le damos la oportunidad de escuchar, si queremos todo inmediato, eso nos va a meter en una situación de el yayismo, ¿no? De ya lo quiero, y necesitamos darle un tiempo a la respuesta. La respuesta, después, cuando tengamos esta práctica de poder identificar las señales, las vamos a pedir de esa forma y así van a llegar.
como estoy segura que les llegan todos los días y todo momento. El punto está en saberlo identificar. Cuando no lo podemos identificar es cuando pensamos que esto está tardando demasiado, pero dándole tiempo podemos aprender a observarlas. También otra parte de el pensar que no llegan las respuestas es las expectativas que ponemos sobre esa respuesta. A veces esperamos señales extraordinarias y olvidamos que las más importantes suelen manifestarse de una forma muy sencilla. La respuesta puede llegar de una forma demasiado sencilla. Yo les comento a las personas que llegan a consultas de registros akáshicos que el universo no desperdicia tiempo, no desperdicia energía ni oportunidades. Si ve una oportunidad de darte una respuesta a través de una persona que llega a tu casa, a través de una carta que llega a tu casa, a través de cuando prendes la tele y ves un anuncio, el universo no va a desperdiciar la oportunidad de darte la respuesta. Posiblemente te la va a dar una vez, dos veces, tres veces, las veces que tú estás solicitando la respuesta. Pero va a llegar el momento donde esa situación se vuelve confusa porque estamos tratando de ver una respuesta extraordinaria. ¿Sí? Cuando recuerden siempre que lo sencillo y lo ordinario es lo que tiene mayor importancia y es lo que tiene mayor aprendizaje en nuestras vidas. Yo les comento en el taller de registros akáshicos a los alumnos que a veces estamos tan deseosos de aprender, 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 cuando nosotros aprendemos a canalizar, aprendemos sin dejarlo de ver como una forma holística o como algo totalmente de ciencia ficción. Es algo que nosotros realizamos todo el tiempo, aprender a canalizar. Todo el tiempo recibimos mensajes de nuestro sexto sentido, de nuestra intuición, de nuestro pensamiento, de nuestro ego. Todo el tiempo está sucediendo, pero no canalizamos qué es lo que está pasando, quién nos está hablando y qué nos está diciendo. En el taller de registros, a través de la práctica y a través de la guía, aprendemos a distinguir cuándo está hablando mi ego, qué es lo que me está expresando, mi ego es bueno, es malo, lo tengo que callar, lo tengo que escuchar. Todo ese proceso lo vamos a aprender en el taller de registros. Pero aquí lo que sucede es que cuando nosotros aprendemos a canalizar y aprendemos a escuchar las respuestas, nosotros podemos avanzar de forma más rápida. Yo les comento del taller de registros que cuando empiezan a dominar esta parte de pensamientos, cuando empiezan a dominar de dónde viene la información, qué tipo de vibración tiene esa información, empezamos a ampliar nuestra gama de expectativas, empezamos a ampliar nuestra visión, somos más observadores y cada vez vamos a comenzar a querer hablar menos. Ya no vamos a querer explicar tantas cosas, ya no vamos a querer comernos libros y platicarle a la gente y experimentar cosas. Cada vez que vamos aprendiendo más, nosotros vamos siendo cada vez más sencillos. Y cada vez más sencillo significa que vamos disfrutando el punto presente, donde estoy ahora, donde estoy ahora y donde estoy ahora. Y sucesivamente el universo, el mundo, la vibración de mi aprendizaje me va llevando al momento presente. Y cada vez vamos a disfrutar y observar el momento presente. Las personas que ya se encuentran en ese punto es cuando piden una señal y saben perfectamente que pueden prender la televisión, pueden abrir su celular, pueden revisar redes sociales y el mensaje que aparece que tiene coincidencia con lo que están solicitando, esa respuesta que habla de lo que están tratando en ese punto, la van a recibir como una respuesta. Ya no vamos a tardar más tiempo en esperar a que llegue un cartel gigantesco que diga que el universo me está respondiendo. Siempre tenemos la expectativa de recibir cosas extraordinarias. Creemos que venimos a este mundo a hacer cosas extraordinarias.
y lo único que venimos a hacer son las cosas más sencillas que podemos encontrar. Lo más sencillo que podemos encontrar en este camino de vida es el ahora. Es el disfrutar nuestro presente, el disfrutar de las personas que se encuentran con nosotros, el honrar a las personas que se fueron, honrar a las personas que llegan y sucesivamente. Lo más sencillo es lo que venimos a hacer. No venimos a salvar al mundo, venimos a cambiar nuestro propio mundo. Entonces, continuando con este tipo de señales, también podemos hacernos la pregunta de cómo podemos aprender a reconocer las señales. Bueno, reconocer las señales es una práctica que se fortalece con la observación y con la conciencia. No se trata de desarrollar poderes especiales, sino de aprender a vivir con mayor atención a lo que se experimenta cada día. Esto que les comento es la forma principal de aprender a reconocer las señales. Cada vez creemos que necesitamos cosas más extraordinarias en nuestra vida cuando nos perdemos de las cosas más simples de las que tenemos ya acceso. Quizá solicitamos tener una buena calidad de vida económica y no disfrutamos ni siquiera la calidad que gozamos en ese momento. No quiere decir que no tengamos que experimentar una realidad en otro nivel. Sí podemos subir los niveles, pero es de lo mismo que hablábamos al principio. Para las personas que no han logrado o no llegaron al principio, este video lo subo a YouTube, a mis redes sociales, para que lo puedan ver completo. Pero cuando empezamos a empujar esa parte, esos niveles de vida, cuando los empezamos a empujar, quiere decir que entonces yo ya puedo cambiar mi realidad. Ahora las personas que vemos exitosas y que vemos que son extremadamente sencillas, ustedes, un ejercicio que me daban a mí mis maestros de Cábala era observar a una persona que yo admirara. Me decían, si recuerda a la persona que tú más admiras, pero que sea una persona, por ejemplo, algún escritor, algún actor, alguna persona que podríamos llamar del mundo artístico o mundo famoso. Tú vas a investigar su vida y en su vida vas a encontrarte muchas tragedias. Y la realidad es que las personas más exitosas y las personas que tienen más sencillez en su vida son las personas que han vivido muchas tragedias, muchas en su vida. Esa es una tarea que pueden hacer ustedes en casa. La persona que más admiran, estudien su vida, investiguenla y todas esas tragedias los han llevado al punto donde están, pero ellos empujaron sus realidades evolucionando y en este ejemplo que pusimos al principio, ¿no? Empezaron con la infancia evoluciona, sigue la pubertad, viven su pubertad, empiezan a limpiar cosas que van cargando de cada una de esas etapas y hasta llegar al punto donde se encuentran en la disposición de disfrutar el hoy y de disfrutar las cosas más sencillas de su vida. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no los vemos tan sencillos? Porque gozan de bastante dinero o vida material lujosa. ¿Y cómo es posible que entonces son sencillos pero gozan de eso? Bueno, pues es cuando podemos lograr el control del manejo de nuestra realidad. Ya podemos manejar nuestra realidad misma, se va haciendo y se va ampliando para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que energéticamente nosotros estamos expresando con nuestra evolución. Si las personas extraordinarias que nosotros visualizamos siempre o pensamos que son extraordinarias, quiere decir que hicieron cosas extra a lo ordinario que nosotros vivimos todos los días. Entonces, lo ordinario que pareciera contradictorio a vivir las cosas sencillas es precisamente el punto de partida. Si no logramos disfrutar de lo ordinario, no vamos a poder vivir en la parte extraordinaria. Necesitamos saber dónde está el límite de lo ordinario para poder cruzar a lo extra. Y eso es en todos los niveles, en todos los aspectos de nuestra vida. Y un consejo que les puedo dar y que también lo platicamos mucho en el taller de registros es atender a tu mundo 3D.
O sea, tienes que atender a tu cuerpo, a tu salud, a tu mente, a tu aprendizaje constante y a tu disciplina. Esos son los puntos que tú tienes que observar para poder comenzar a modificar tu realidad. Bueno, en este punto de cómo aprender a reconocer las señales, lo que podemos hacer es practicar la presencia, como hemos estado comentando. Cuando vivimos el momento presente, es más fácil notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Otra forma de hacerlo es observar los patrones. Cuando una experiencia, una palabra, un símbolo o una situación aparece varias veces, puede ser una invitación a reflexionar. También podemos solicitarle al universo, a las respuestas, a nuestro propio aprendizaje, podemos solicitarle que nos enseñe a observar. ¿Cómo? Con patrones repetitivos. ¿Sí? Yo necesito aprender a observar, ahora necesito ver patrones repetitivos. Y esa es la forma de estar atentos y de poder aprender, porque el universo también nos enseña, también es ese maestro que está atento a nuestras necesidades y nos va a apoyar a aprender. Otro de los puntos que podemos realizar es llevar un registro, escribir los sueños, las intuiciones o las coincidencias que pudieran ayudarnos a descubrir conexiones en el momento que no eran evidentes. Cuando nosotros llevamos este registro, nosotros ya nos vamos a poder dar cuenta de que el universo constantemente se encuentra aprendiendo, constantemente se encuentra respondiéndonos. Nosotros pensamos que posiblemente pasamos desapercibidos, pero el universo ya nos está diciendo que nos está respondiendo a través de una constante. Bueno, ¿qué podemos hacer? O otra pregunta común es cómo interpretarlas con un equilibrio. Cuando ya están las señales, cuando ya vivimos todo este proceso, ¿cómo puedo interpretarlas a través de un equilibrio? Bueno, voy a reconocer una señal y esto no significa aceptar cualquier cosa como una verdad absoluta. En los registros akáshicos nosotros también nos invitan al discernimiento, a la reflexión y a la responsabilidad personal. ¿Cómo se lleva esta parte del discernimiento? Es que nosotros debemos de conocer nuestras trampas mentales, por así decirlo, que quieren dar la información o descodificar lo que yo estoy recibiendo como una respuesta. Les voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, yo cuando leo el tarot, generalmente no me leo a mí misma el tarot, porque suelo inconscientemente dar una respuesta a mi favor. Entonces, sucesivamente pudiera yo estar queriéndome negar algo, alguna respuesta que estoy recibiendo, alguna carta que no quisiera ver, pero que en el fondo sé lo que significa, pero como que quiero darle otro valor. Es algo inconsciente que hacemos como seres humanos, a pesar de que tengamos el entrenamiento, logra pasar. Y está bien porque eso nos logra aterrizar siempre. Eso nos logra ser siempre como terrenales, ¿no? Pero aquí lo que yo hago en este punto es, entonces no me lo leo yo, confío en la lectura de otras personas y yo no trato de evaluar lo que me están diciendo que es correcto o lo que no es correcto. Si yo estoy viendo la tirada y observo la tirada, yo tengo que soltar el control y tengo que tomar la confianza de que la persona me está diciendo lo correcto, lo que debe ser, a pesar de que yo en mi interpretación, en su lectura, yo esté mirando otra cosa en esas tres cartas, pero yo voy a confiar en lo que esa persona me está diciendo a mí. Entonces, esta es una parte de que nosotros aprendemos a discernir. ¿Por qué? ¿Por qué viene este punto? Para discernir, nosotros tenemos que conocer cómo es que hablan mis pensamientos, cómo es que mi ego está traduciendo esa información y cómo es que mi mente se empieza a preguntar y cómo es que mi canalización. La canalización la vamos a dividir o la vamos a expresar como si fuera ese ingreso al Wi-Fi. ¿Cómo es que yo me conecto?
al Wi-Fi de la información de la vida o de la información de las respuestas que me están dando a mí. Entonces, a eso le vamos a llamar la canalización. La podemos obtener, claro, o sea, todo lo que está en Wi-Fi, absolutamente todo lo que tenemos acceso en la nube, es absolutamente a todo lo que nosotros podemos canalizar. ¿Cómo puedo aprender a hacer el buscador? Porque el punto es que no tenemos una computadora o no tenemos un Google donde buscar o donde teclear la información. Entonces lo que hacemos es, en lugar de teclearla, la estamos pensando. En lugar de encontrar la página web, vamos a encontrar las señales, porque la canalización en sí llega a un mensaje. El mensaje, ¿cómo es? El mensaje es una bola de información que se absorbe. Y eso tardamos tiempo en descodificarla. Es una información que, como cuando estamos traduciendo inglés, ¿no? Para las personas que alguien nos pide una traducción de inglés y de repente no somos traductores profesionales, pero nos cuesta trabajo encontrar las palabras para traducir. Hola Roberto, nos cuesta trabajo encontrar esas palabras para traducir y tardamos tiempo. Y más, si es imagínense si es un libro completo, ¿no? Si no somos traductores profesionales de inglés, nos va a costar mucho trabajo leerle una lectura a una persona con nuestra traducción. Leemos y entendemos inglés, pero nos cuesta trabajo hacer la traducción. Lo mismo pasa con la canalización. La canalización es de esa forma. Yo puedo tener el libro y lo puedo entender. Cuando yo lo estoy leyendo para mí, lo puedo comprender. ¿De acuerdo a qué? A la habilidad o a la práctica o al conocimiento que yo tengo sobre el inglés, lo voy a lograr. En este caso, ¿qué es la canalización? Cómo yo tengo el dominio o el control de lo que estoy percibiendo, inmediatamente sé que lo estoy percibiendo, ya lo analicé, lo filtré, lo voy a discernir. ¿No es una verdad absoluta? Claro que no. Va a comenzar a ser la interpretación de mi verdad, la interpretación de mi información, la interpretación de mi conocimiento. Y eso no me hace una persona mentirosa, eso no me hace una persona que no sepa, eso me hace una persona que interpreta lo que percibe y lo percibo a la forma que yo lo entiendo y así lo traduzco. ¿Sí? Es como ese libro de inglés, yo lo voy a traducir y va a llegar un traductor profesional y me puede decir, no estás como acercándote a la traducción original. Entonces es ahí donde ya comenzamos a tener este tipo de niveles. Hay unos niveles donde tú ya comprendes más, pero tampoco quiere decir que yo esté mintiendo sobre la traducción. Entonces, más o menos es lo que tenemos que hacer nosotros, discernir la información que está llegando para nosotros poder conocer cuando habla nuestro ego, nuestra mente, cuando estamos realmente recibiendo esa información de ese Google, de ese Akash o de ese Wi-Fi donde hay información. Ahí está toda la información de todo, de todos, pero también entrar a espiar a las personas, stalkear, como decimos en redes, stalkear a otras personas, eso es como la limitación que tenemos que respetar y muchas veces es información protegida. Cuando nosotros hacemos lecturas de registro, se pide permiso para poder acceder a esa información, pero no porque a mí se me ocurrió, porque el consultante está llegando a solicitar una información y bueno, todo eso lo vemos en el taller de registros. Aquí en este tema de cómo aprender a discernir esa información, bueno, pues es cosa de ensayo-error. Así es como vamos a aprender que la información es correcta, no es correcta, es lo que estoy entendiendo. Si no tenemos otra forma de comprobarlo, es un ensayo de prueba y error, ¿sí? ¿Cómo vamos también aquí a observar? Am, bueno, vamos a aprender a discernir la información
Tengo aquí un mensaje, discúlpeme. Ok, ya. Bueno, no todo es una señal tampoco. Es importante evitar interpretar cada acontecimiento como un mensaje espiritual. Voy a poner un ejemplo de eso porque hay una corriente de moda, interpretación, no sé, pero por ejemplo bueno, las cosas son así porque pues así tenía que ser, porque Dios así lo quiso, porque las cosas de esta forma se dieron, pero esa es una diferencia de las señales. Hay una línea muy delgada entre llegar a una comodidad y llegar a un discernimiento de información. Es una línea muy delgada. ¿Cómo la podemos ver, visualizar? Bueno, ensayo, error. ¿Realmente estoy viendo una señal? ¿Realmente estoy recibiendo una señal? ¿O estoy tratando de decir que si Dios no quiso, no va a pasar? ¿Sí? Entonces, ensayo, error, esta es la parte, pero el punto es, no todo es una señal como tal. Hermes, saludos, saludos desde el Estado de México. Debe estar haciendo mucho frío, creo, ¿verdad? Bueno, otra parte que podemos ayudarnos para equilibrar esta información es buscar una coherencia. Las señales suelen tener un sentido cuando todo se relaciona con tu proceso, tus experiencias y el momento que estás viviendo. Ahí es donde viene la coherencia, el discernimiento, donde ya puedo ver que la información concuerda con lo que realmente yo estoy viviendo y estoy solicitando. Recuerden que hablamos de esa parte donde le podemos pedir al universo que nos apoye con este entrenamiento para poder discernir, observar, aprender a recibir la información. Entonces, el universo es un gran maestro que nos va a ayudar a esta práctica que vamos a comenzar, ¿sí? También tenemos aquí que escuchar también sin perder nuestro propio criterio. La intuición y la reflexión pueden trabajar juntas y este va a ser el equilibrio que nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientes. No podemos evaluar solamente la información porque siento que es algo que sí me conviene y es que estoy de acuerdo con esa respuesta porque la otra como que no me gusta y voy a tomar esta señal. Las señales es parte de aceptarlas. Cuando nosotros vemos la señal, que es una respuesta que no es precisamente la que quisiéramos, si hacemos un examen y una evaluación vibracional, emocional en ese momento, nos vamos a dar cuenta de que no es lo que queremos escuchar, pero en el fondo sabemos que es la respuesta correcta. No es lo que yo quisiera hacer, pero realmente es la respuesta que yo sabía que tenía que hacer. Entonces, en el fondo tenemos que ser también esa parte de responsabilidad, poder ser capaces de ser responsables de que cuando las cosas se terminan, tenemos que comprender, aceptar y ser responsables de que las cosas están terminando. Cuando las cosas no están caminando, tenemos que aceptar que no están caminando. Y es algo muy complicado de hacer, pero es una parte del crecimiento interior que nos va a ayudar a subir esos niveles. Ahora, tú quieres esa realidad que siempre has deseado, esos viajes, tú quieres esa parte económica, ese carro del año, tú quieres todas esas cosas van a llegar cuando nosotros comenzamos a confrontar las partes incómodas de nuestra vida. La vida misma recompensa a los guerreros. Entonces, esos guerreros van a empezar a modificar su realidad. Es como les digo, esa tarea va a ser muy interesante. Hagan esa tarea de esa persona que ustedes admiran, que sea una persona exitosa, famosa, que admiren
observen su vida y van a darse cuenta de que fue una persona, fue un guerrero a través de muchas situaciones y a través de muchas, por así decirlo, desgracias, porque hay desgracias terribles en las personas que podemos admirar y que no sabemos qué hay detrás. Vamos a ver también el punto 5 para terminar. ¿Qué hacer cuando sentimos que recibimos una señal? Las señales no buscan controlar nuestras decisiones, sino que van a ampliar nuestra conciencia. Cada persona conserva la libertad de elegir qué hacer con aquello que comprende y descubrir lo que va a hacer con eso en su camino. Nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer realmente. Podemos sondear una respuesta, podemos solicitar al universo una guía, pero final de cuentas nosotros somos las personas que tenemos la decisión. Nosotros somos las personas que vamos a decidir hacia dónde voy a tomar este rumbo, si esto lo voy a tomar como una señal, como una coincidencia, o lo voy a tomar como realmente una respuesta y voy a hacerla, a llevarla a cabo. Todo eso es obviamente una opción personal. Bueno, otra cosa que podemos hacer cuando sentimos que ya está la señal ahí, hacer esa pausa antes de actuar, observar nuestras emociones y nuestros pensamientos y así vamos a poder escuchar, como les comentaba hace un momento, ser muy sinceros con nosotros de que si la respuesta que estamos recibiendo no es la que queríamos, pero en el fondo y en nuestro examen y en nuestra sinceridad estamos aceptando que es la respuesta que sabíamos que teníamos que hacer. En el fondo lo sabemos, en el fondo todos sabemos todo y en el fondo no nos pasan cosas que no esperábamos. En el fondo sabemos lo que podemos esperar si hacemos cierta cosa o dejamos de hacer ciertas cosas. También nos podemos preguntar, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Sí? Para yo poder, ya tengo la señal, ahora, ¿qué puedo yo aprender de esto? Más que buscar una respuesta inmediata, es intentar descubrir cuál es el mensaje de esa situación y qué me puedo ofrecer. Ahí es donde comenzamos a hacer esta evaluación, este examen de conciencia para saber si ese mensaje o esa respuesta realmente es, es fidedigna o le voy a dar la posibilidad de ese ensayo-error, porque tengo que darme también la oportunidad de poder intentar y probar que hay una forma más rápida o diferente de poder decidir o de actuar en mi vida, que son estas señales universales. También otro punto que puedo hacer, ya tengo la respuesta, ya tengo la señal, ahora tengo que actuar con conciencia. El verdadero valor de una señal aparece cuando la transformamos en una acción que favorezca nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Ahí comienza la oportunidad del ensayo-error. Tengo que aprender a través de lo que estoy yo experimentando o a través de lo que estoy yo solicitando. Tengo que dar la oportunidad de que me ayuden. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo la ayuda y esa ayuda va a llegar. Así sea de una persona, que no sea el universo en sí, pero sea a través de una persona, esa ayuda va a llegar y tengo que darle la oportunidad si yo ya la pedí. Quizá las señales no sean algo que aparece de repente para cambiar nuestra vida, pero tal vez siempre han estado ahí y han estado esperando de que desarrollemos nosotros la capacidad de observarlas con mayor conciencia. Aquí en los registros akáshicos, nosotros podemos estar recordando que cuando aprendemos a escuchar la vida con atención, cada experiencia puede convertirse en una oportunidad para comprendernos mejor, mejor a nosotros mismos. Esto es parte de lo que aprendemos en taller de registros. Perdón. Y bueno, estas son unas señales que podemos nosotros obtener, preguntarnos
Y también en el apartado en YouTube les voy a dejar también ahí unas preguntas para que ustedes puedan analizar, que puedan tomar nota de toda este pequeño camino o esta guía pequeña de 5 puntos para poder observar y darse cuenta si hay señales en su vida, si ya las están pidiendo y las están ignorando. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Recuerden que ya próximamente va a iniciar un nuevo taller de registros akáshicos. Nos vamos a estar viendo ahí constantemente. Preguntas, dudas que tengan, por favor, mándenlas de forma privada o en los comentarios. Y nos vemos en las transmisiones en vivo de lunes y miércoles entre 11 y 12 de la mañana. Ya no les digo que las 11 porque luego a veces no pasan mil cosas y no empieza a las 11, pero entre 11 y 12 de la mañana nos vamos a estar viendo lunes y miércoles. Todos los videos los subo a YouTube, a mi canal de Idalia Tinoco. Y Hermes, abrazos igualmente para ti. Nos estamos viendo. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Les agradezco su presencia y que tengan bonito día.